Hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Laura Alarcón, jefe de proyecto de la HK Chile y el día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Hermann Schink. Hermann, ¿cómo estás? Muy bien, hola, buenas tardes. Bueno, así saludamos también a los 53 participantes que ya tenemos en este momento. Quiero partir un poco dando la introducción de quién eres tú, por si alguno de los que nos acompaña el día de hoy no se conectaron en el conversatorio anterior. Hermann es licenciado en Pedagogía de la Academia Superior del Ruhr en Alemania. También es experto en gestión y desarrollo de recursos humanos. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Dortmund y cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro educativo. Dentro de estos 30 años de experiencia en Chile, se ha posicionado por el desarrollo del concepto de la formación dual para los liceos de la educación media técnica profesional y también por el desarrollo del concepto aprendizaje en el programa Chile Joven Decente. También, a su vez, ha participado en diversas misiones para la GIZ, que es la Agencia Alemana de Cooperación, en distintos países de América Latina, en temas relacionados a la formación técnica profesional de nivel medio y también de nivel superior. Así que, bienvenidos a todos. Hoy continuaremos con nuestro ciclo de conversaciones con todos los profes de la educación media técnica profesional de la macrozona centro. Y para nosotros, Hermann, pues es muy grato nuevamente tener la oportunidad de compartir en esta red tu valiosa experiencia, tanto en Alemania, pero también en Chile, ¿no? Así que nada, empecemos en este segundo conversatorio. Hablaremos sobre el aprendizaje basado en proyectos. Así que por esta razón queremos partir este conversatorio con un video que resalta la importancia de los sistemas de enseñanza para la sustentación de una sociedad tecnológica. Así que, Sebas, si nos ayudas con el video. La nuestra es una civilización tecnológica y el sistema educativo es absolutamente crítico para la sustentación de esta civilización tecnológica. A mí me parece, ya sé que lo que voy a decir puede parecer una tontería, pero a mí me parece asombroso, ¿no? La capacidad para aprender que tiene el ser humano. Pensemos que cuando nace un niño no sabe nada, no sabe ni hablar, no tiene ni idea de nada. En un tiempo muy breve, no sé, en 25 o 28 años, puede ser un ingeniero nuclear. A mí esto me parece asombroso. Entonces quiere decir que nosotros, el legado que dejamos para construir el motor o lo que sea, lo dejamos por escrito y alguien tiene que aprenderlo. Entonces, en este sentido, digo que las civilizaciones tecnológicas como la nuestra dependen críticamente de lo que aprenden, es decir, de los sistemas de enseñanza. Si esto, por alguna causa, se tambaleara o se viniera abajo, esta civilización retrocedería a la Edad Media en cuestión de horas. O sea, sería espectacular. Importante. En el conversatorio anterior se habló sobre formar personas competentes, ¿no? Y rescatando la importancia que da Enrique en el video que acabamos de mostrar a los sistemas de enseñanza y también un poco retomando las preguntas de la audiencia del conversatorio anterior, me gustaría partir haciéndote la siguiente pregunta y es, ¿qué recomendaciones concretas y qué aspectos debemos tener en cuenta para lograr la formación de personas competentes? Bueno, me parece lo que se conversó en el video es realmente fundamental en la condición humana. El ser humano, yo siempre digo, nace misterioso, no tiene muchos recursos y tiene que adquirirlos. Eso es evidente y eso se hace más evidente y más profundo todavía en el contexto que hemos conversado hace 2 semanas atrás, en la idea de desarrollar personas competentes.
Porque ¿qué habíamos dicho que es la persona competente? La persona competente combina en el fondo dos grandes áreas de dominio. Por un lado, el dominio de los elementos del saber, de la tecnología, de los recursos que acumuló la sociedad y que está materializado hoy día no solamente en libros, sino en miles de otros dispositivos de almacenamiento del saber social. Y este tesoro de recursos debe ser transmitido socialmente. No hay otra. El ser humano depende de esta transmisión de la cultura y en el caso nuestro de una cultura altamente tecnologizada, aunque evidentemente para sus asuntos también los neandertales dependían del aprendizaje de sus tecnologías y si uno los estudia se da cuenta de realmente de saberes y habilidades tecnológicas muy asombrosos en estos primos lejanos nuestros. Ojo, este proceso de transmisión de recursos culturales para desenvolverse en el mundo actual siempre, y eso tenemos que, nos cuesta como profes, ¿no? Pero tenemos que asumir que este proceso de transmisión de estos recursos culturales siempre es incompleto, siempre. Cuando nosotros, con el más actualizado currículum que sea y uno también poniéndole de lo suyo, pero si la cabrería sale del liceo, ya el mundo avanzó. Ya están atrasados. Vale decir, esta transmisión es fundamental, pero siempre incompleto, por lo cual la segunda dimensión de la persona competente que habíamos propuesto siguiendo a mi amigo Guy Lepotorf es que la persona competente, además del dominio de estos recursos de los cuales hemos hablado, tiene que tener también la capacidad de acceder a estos recursos. Es decir, aprender, buscar, seleccionar y combinar estos recursos en relación a un problema, a las exigencias de un contexto concreto. Vale decir, para llegar a una formación de persona competente, tenemos que tener presente estas dos dimensiones. Sin lugar a duda, siempre se puede aprender de distintas maneras. El ser humano puede aprender empíricamente. Como dicen por ahí, echando a perder se aprende. Eso es un camino de aprender, pero es muy largo y muy costoso, porque toda esta pérdida por echar a perder cuesta tiempo, cuesta recursos, etc. Entonces, el otro camino al cual las sociedades modernas han optado mayoritariamente y que se quería enfocar en la entrevista del video de entrada, la sociedad moderna depende críticamente de un proceso
organizado, sistematizado de estos aprendizajes. Eso es el avance. Por supuesto, todos nosotros durante toda nuestra vida hemos aprendido empíricamente y más que alguna vez echando a perder. Claro que sí. Nadie depende hoy día en primer lugar de lo que sacó en limpio en el liceo o en la universidad. Claro. Hemos avanzado sobre eso, pero la base es este aprendizaje sistemático del cual estamos hablando respecto al proceso de aprendizaje en el liceo y que debe proyectarse hacia el futuro. Eso un poco respecto a este tema de lo crítico que es el aprendizaje. Eso no es un fenómeno nuevo, eso es un fenómeno desde que el mundo, no que desde el mundo es mundo, pero desde la humanidad es eso así. Lo que varió un poco es ya el cúmulo de recursos culturales, tecnológicos, sociales que tenemos hoy día y son probablemente un poco más que tenían nuestros primos neandertales. Claro. Sí, tenemos muchos discursos, muchos recursos a disposición. El punto, yo creo, y el desafío está en cómo canalizarlos para que efectivamente en el rol de nosotros como facilitadores se pueda entregar o se pueda gestionar efectivamente el aprendizaje de los alumnos. Entrando un poco en el tema que hoy nos convoca, que es el aprendizaje basado en proyectos, y tú también lo mencionabas en lo que decías, se aprende mucho cuando uno comete errores, ¿no? Y es un poco también lo que esta metodología busca, no el cometer errores, pero sí busca lograr a través de esta metodología aprendizajes complejos, los cuales son evidentemente característicos de las especialidades que se imparten en la MTP. Me gustaría que abordáramos todos los participantes de esta instancia un mismo significado. Y para eso le pido entonces a Sebastián que nos ayude a proyectar el segundo video, el cual nos va a mostrar qué se entiende en Chile por aprendizaje activo. ¿Te parece? Hola amigos y amigas, hoy hablaremos sobre lo que es el aprendizaje activo. Durante años, en Chile, se ha visto que la educación ha estado ligada a márgenes tradicionales, los cuales limitan las posibilidades de indagar en formas creativas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿a qué nos referimos con el aprendizaje activo? Se refiere al aprendizaje en el que los estudiantes aprenden haciendo, moviéndose y experimentando con los distintos materiales que se encuentran a su alrededor. Bajo esta misma lógica, el aula está centrada en el estudiante, en donde el rol de este es decidir, descubrir, crear y buscar y compartir junto con sus compañeros, mientras el rol del profesor toma un papel de facilitador de conocimientos, no tomando un papel autoritario, sino más bien el de guía y motivador del aprendizaje. Los que participan en este aprendizaje están interactuando, reflexionando y comunicándose constantemente. Para que los niños y niñas lleguen a un aprendizaje perdurable en el tiempo, deben vivir una experiencia educativa fácil de comprender y en la cual puedan trabajar y reflexionar junto a sus pares. El ambiente escolar se destaca por complementar, animar e inspirar al estudiante en base a sus intereses. Bueno, ahí eso es una cosa algo general y no es una gran novedad eso hoy día de aprendizaje activo. Eso ya es una discusión de como mínimo 25 años aquí en Chile. 25 años mínimo.
Y tengo la impresión que de verdad eso del aprendizaje activo suscita también algunas miradas algo críticos. Y efectivamente ha habido una anécdota, ¿no? En un curso de magíster, un estudiante, un profe, me dice, ¿sabes qué más, profe? Desde que nuestro liceo hemos introducido el aprendizaje activo, hemos perdido 30% de matrícula. Así que el acercamiento a este concepto de aprendizaje activo se ve sus ventajas, pero también es un tema muy complicado. Frecuentemente hay una mirada un poco reduccionista, creo, que el profe plantea el tema y después se mantiene más bien como un elemento más bien pasivo. Pero ojo, esa no es la idea. Todo lo contrario. En el proceso de aprendizaje activo, el rol del profesor sigue siendo esencial en dos sentidos, como mínimo. Uno, el tema de plantear el desafío. No un desafío, y eso es un proceso un poco complicado de aprendizaje para los profes, no simplemente explicándoles lo que son los objetivos de aprendizaje, que ya llegó hace 30 años atrás con todos los conceptos conductuales, pero usted tiene que explicarles los objetivos del aprendizaje. No estoy hablando de eso. Un desafío realmente donde los estudiantes asumen un problema fundamental y relevante para su vida, su desempeño en la vida, y asumido por eso, no porque nosotros pensamos que eso es un desafío para ellos, sino algo que realmente ellos asuman. Plantear entonces el desafío de aprendizaje. Y después, evidentemente, el profesor tiene que ordenar, encauzar y acompañar el proceso, ¿vale? Es decir, no se va a leer el diario por mientras. No, eso precisamente es el punto. Debe seguir siendo con elementos de aprendizaje empírico, sí, pero debe seguir siendo un proceso rigurosamente sistemático de aprendizaje, donde el profe está encima, ve lo que pasa, ve donde las cosas se complican para los estudiantes y puede prestar la ayuda que ellos seguramente más que alguna vez requieren, por mucho que ellos sean el sujeto activo del aprendizaje. Pero eso no quiere decir que uno los deja solos con su desafío. Esa no es la idea. Eso ha causado un poco problemas con el concepto de aprendizaje activo y creo que vale la pena superar esta deficiencia que ha tenido este primer acercamiento y precisamente
el planteamiento de aprendizaje basado en problemas o proyectos es perfectamente un camino para superar estas deficiencias que se plantearon inicialmente frente al aprendizaje activo. Eso me parece importante. Tenemos que tener claro que estas experiencias que eventualmente más que algunos de ustedes ha tenido y que no siempre han sido solamente miel sobre hojuelas, hay que avanzar sobre eso con nuevas tecnologías, las técnicas, la didáctica también es tecnología pedagógica. Así que ahí proponemos acercarnos a esta nueva y algo distinta tecnología pedagógica del aprendizaje por problemas o por proyectos. En Alemania esta metodología es bien usada y como para cerrar un poco este desafío, ¿no? que genera el facilitador al incorporar este estilo de aprendizaje dentro del desarrollo de sus clases. ¿Qué elementos, Germán, crees tú que pudiéramos puntear como 1, 2, 3 que se puedan rescatar de cómo esto se está aplicando en Alemania? Bueno, hay que tener muy claro que todo eso de la formación profesional en el contexto alemán es un contexto muy particular. Es un elemento cultural de cientos de años que ha evolucionado evidentemente, pero tiene ahí sus bases en una cultura y no es siempre fácilmente posible de trasladarlo. Entonces hay que tener ahí claro que hay que adaptar la tecnología. Y ojo, el aprendizaje basado en problemas, proyectos, no es una tecnología alemana precisamente, sino viene de Canadá y viene de un contexto sumamente interesante. En las universidades o en la Universidad de Ontario se dieron cuenta que los estudiantes de medicina con excelentes notas sobresalientes, pero llegando al clínico, tenían grandes problemas de realmente desenvolverse ahí. ¿Por qué? Tenían aprendido toda la materia que había que aprender, pero le faltaba este segundo elemento de la competencia, esta capacidad de acceder, seleccionar, combinar estos recursos frente a un contexto, frente al desafío de un contexto. Nunca habían visto antes el contexto, siempre habían visto libros, qué sé yo, pero no el contexto de un hospital. Entonces, ahí tenemos que cambiar nuestros métodos de enseñanza y planteaban los estudios alrededor de problemas como uno los enfrenta en el ámbito hospitalario, en el clínico, ¿no? Entonces, ahí la idea es reorganizar el proceso de aprendizaje, no según las disciplinas, sino según los aportes que hacen las diferentes disciplinas para resolver un tema. Vale decir, alrededor de un desafío, una tarea de trabajo,
tienen que integrarse elementos que provienen de diferentes disciplinas científicas, de diferentes asignaturas. Y eso precisamente, entonces, en Alemania tenemos mucha experiencia en eso de plantear este tipo de problemas que podríamos llamar tareas de trabajo, porque hay que trabajar, hay que resolver un problema práctico, claro, y de aprendizaje, porque para poder resolver este problema práctico hay que acceder a y seleccionar a un montón de conocimientos, de competencias operativas y cosas por el estilo, y combinarlos ahí y de tal manera que se resuelve el problema. Entonces, ahí en Alemania planteamos el tema de tareas de trabajo y de aprendizaje. Y eso es para superar este problema original que habíamos visto que algunos colegas han tenido con el aprendizaje activo. Eso estructura el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Y eso ya es un planteamiento muy alemán. En eso planteamos la tarea de trabajo y de aprendizaje según un modelo de acción completa. Acción completa. Vale decir, ojo, eso de la acción completa es un elemento muy importante para el desarrollo de personas competentes, porque no se limita simplemente a la ejecución de operaciones. La acción completa tiene en el fondo una estructura de 5 o 6 etapas que nos permiten estructurar el proceso de aprendizaje a partir del desafío inicial. El primer paso es que los estudiantes identifican y analizan el problema. ¿Vale decir cuál es el problema? Segundo paso, diseñar posibles soluciones y optar. En esta fase, evidentemente, hay que incluir un gran trabajo de atraer elementos cognitivos y operativos que permiten solucionar el problema. Vale decir, ahí está el elemento central de acumular la información. Y a partir de ahí, armar una propuesta de solución. Como normalmente hay varias posibilidades de solucionar, se discuten diferentes soluciones y se opta por una, no siempre por la mejor. Claro. En las condiciones de los liceos, de vez en cuando los recursos no permiten la opción mejor. Entonces, hay que considerar los recursos que están disponibles y argumentar por qué hemos optado por esta solución. Entonces tenemos la solución. El tercer paso es entonces planificar el trabajo. Y ahí hay un elemento muy importante. En esta planificación, no solamente, por supuesto, hay que desarrollar todo el proceso en el tiempo y ordenar el proceso y repartir la pega,
Pero ahí hay un elemento que también es sumamente importante en un proyecto de aprendizaje. En esta planificación debe explicitarse y explicitarse con toda claridad, explicitando los criterios que debe cumplir el producto final del proyecto o de la tarea de aprendizaje. Y eso se puede negociar porque en el liceo no vamos a tener siempre la solución óptima, pero ahí saben qué más vamos a hacer eso y este producto va a cumplir con estos y estos criterios, y eso permite después una cosa que vamos a ver algo más adelante en 4 semanas más. Es fundamental en la evaluación, donde la autoevaluación es un elemento muy importante, porque la autoevaluación no es simplemente opinar cuerpo suelto. No, la autoevaluación es entonces contra estos criterios originalmente planteados y acordados y explicitados. No, sí, cada uno encuentra macanudo lo que hizo. Claro. Enseguida, evidentemente, la realización del trabajo, el 4 pasos, y ahí evidentemente hay que organizarse y cooperar. Normalmente se trabaja ahí en grupos y ahí ustedes se dan cuenta, ahí hay un elemento sumamente importante de aprendizajes, de habilidades sociales, como es organizarse, después cooperar. Comunicarse también, ¿no? Y eso siempre en el contexto humano pasa por la comunicación. Pero la coordinación no... Hay un chiste alemán muy fome respecto a eso, pero evidentemente en el ámbito humano siempre eso pasa por la comunicación, vale decir, ahí ustedes se dan cuenta que en este contexto, en un planteamiento así, el proyecto de aprendizaje no se limita a la adquisición de una serie de habilidades operativas, sino es muchísimo más amplio. Finalmente, 5, evaluar. Cada grupo evalúa los resultados, los presenta, los documenta y presenta, vale decir, ahí también hay una serie de habilidades comunicativas de ordenar y presentar y someter a conversación experta con los otros grupos del curso y llegar ahí a conversaciones analíticos y de evaluación muy importante, y a partir de ahí, como 5A, la reflexión, donde el profe evidentemente tendrá un rol muy importante, porque ojo, y eso por favor tome nota, porque es fundamental. Y les voy a explicar al tiro por qué es fundamental. Al final debe haber, a partir de esta documentación y exposición, presentación de los resultados, debe haber una reflexión de generalización. Y evidentemente ahí el profe tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque todos los grupos tienen su experiencia de aprendizaje. Un tema singular. Y desde Sócrates sabemos que de un solo caso no podemos hacer juicios generales, ¿o no? Vale decir, el aprendizaje no puede quedar ahí,
sino ahí debe haber entonces un ejercicio de reflexión y de generalización donde se plantea finalmente el resultado general tanto de elementos cognitivos como procedimentales que vamos a sacar en limpio de este proceso de aprendizaje. Eso es fundamental, aprovechar al final, ¿no? Y ahí deben tomar nota, ahí debe producirse la quinta esencia de conocimiento que se ha producido en esta unidad. Eso es un poco el esquema de acción completa. Vale decir, ustedes se dan cuenta, no es un accionismo desenfrenado, y durante todo este proceso, y eso vamos a conversar en 15 días en el próximo conversatorio, evidentemente el profe y las profe, ¿no? Yo tengo ahí un poco problemas de siempre los y las, perdónenme por favor, yo tengo muy presente eso, pero me parece sumamente engorroso, así que voy por la regla del castellano clásico, el masculino es general. Entonces, el profe tiene aquí la necesidad de acompañar y apoyar, y eso significa observar el proceso, y finalmente tiene que aprovechar evidentemente el aprendizaje. Si no, realmente vamos probablemente a un resultado parecido a los 30% de abandono de los cuales se quejaba mi estudiante en este tiempo. Del magíster. Eso no es lo que queremos, evidentemente. Germán, nosotros vimos un video como para darle una bajada, estaba leyendo también la pregunta de Mercedes, que dice que cómo cambiar la forma tradicional de enseñar de un profe a un aprendizaje activo. Entonces yo creo que veamos cómo funciona el aprendizaje basado en proyectos en el aula a través de este video que tenemos, y de ahí podemos seguir con la discusión un poco más profunda de cómo se podría plantear una clase, por ejemplo, bajo esta estructura. Seba, si nos ayudas con el video.
Bueno, planteaba un poco los 5 elementos que tú mencionaste, ¿no? La enumeración es distinta porque Es distinta, pero evidentemente claro. eso es un video que más bien se refiere a proyectos de aprendizaje en la formación general. Nosotros, y eso es el aporte alemán al cual tú hiciste referencia, es engancharlo como un experto se acerca a un trabajo. El análisis del problema, la planificación, la realización, eso es, no viene simplemente desde lo didáctico, sino tiene como modelo la acción experta. Y si los estudiantes 4 años, primero en los proyectos de educación tecnológica, ojalá, y después en las tareas de la especialidad, aprenden eso, tienen un bagaje bastante sólido para operar en el mundo laboral con una estructura de acción completa, experta, que les permiten la selección y combinación de recursos, de competencias frente a un desafío planteado por un contexto X. Es un poco más un aterrizaje al TP, no Sí. tan general. Sí. Sí, de hecho, Lorenzo Vidal nos pregunta también que cómo funciona el ABP en un colegio técnico profesional que tiene alumnos desde básica hasta 4º medio. Y ahí introduzco y como que quiero relacionarlo un poco también con una pregunta que me surgió, porque evidentemente esto se puede hacer, como lo veíamos en el video, en otras condiciones. Y ahora creo que el escenario que tiene la educación hoy día también es súper desafiante porque tenemos a profes que tienen que impartir esos mismos conocimientos, pero utilizando también formas sincrónicas y asincrónicas de transferir ese conocimiento. Así que, según tu experiencia en el mundo TP, ¿qué propuesta plantearías como para estructurar el aprendizaje a través de esta acción experta, acción concreta en el ámbito TP? Bueno, la propuesta, y yo soy ahí un poco el conservador porque vengo de TP, aprendizaje basado en problemas, vale decir, problemas tomados, evidentemente al comienzo problemas más elementales, ¿no? Por ejemplo, en un contexto de plomería, puedo plantear un proyecto desde el cambio de una gomita en la llave hasta el cambio de la llave, o instalar todo el fregadero con sus desagües y todo, vale decir, es posible porcionar las complejidades de los desafíos. Evidentemente, es necesario eso. Se empieza ahí primero con tareas más bien de un vuelo limitado, y para en 4º año realmente tener ya la posibilidad de realmente plantear tareas o proyectos mucho más complejos. Entonces ahí la estructuración está dado por lo que planteo como la acción completa. 1, 2, 3, 4, 5. Análisis,
recolección de información y planteamiento de solución, planificación, realización, evaluación y reflexión y generalización. Eso es la estructura que prácticamente se repite cada vez, en cada... eso es la estructura de cómo un experto se acerca a un problema. Evidentemente, en las tareas rutinarias que tiene que abordar un experto, la fase 1 y 2 prácticamente están completamente automatizados. Eso ya ahí no es. Es un gran tema, ¿no? Sin embargo, si cambia la tecnología, si se topa con un problema que no es rutinario, para él tiene que desarrollar todo un 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero eso es un poco la estructuración y eso hay que apoyar. Hacer el seguimiento es fundamental, estar ahí. Eso es fundamental, que los estudiantes tienen siempre la impresión, el profe está ahí. Que los está acompañando y guiando. Está comprometido con eso, está encima, se da cuenta cuando ellos tienen problemas. Que fundamentalmente el profe debería darse cuenta antes de ellos cuando ellos entran en un problema, ¿eh? Pero para eso hay que estar ahí. Uno no puede estar ahí leyendo el diario mientras los estudiantes ahí están trabajando activamente y autónomamente. Pero autonomía también con guía. Con mayores grados de autonomía. En los proyectos de primero y segundo medio de educación tecnológica, la autonomía probablemente es algo más limitado. En el cuarto medio ya la autonomía puede ser, si uno ha hecho bien el proceso los años anteriores, puede confiar mucho más en la capacidad autónoma de los estudiantes. Pero eso es un tema, realmente ahí graduar y avanzar, como dijeron los antiguos, de lo simple a lo complejo, ¿no? Al comienzo, evidentemente, los proyectos son algo más simple, abordan más bien conocimientos básicos y avanzan en complejidad, y con eso también en complejidad de los conocimientos que están comprometidos en estas operatorias que son la parte de trabajo de una tarea de trabajo y aprendizaje. Sí, justo acá nos comenta también Mercedes que claro que sería mucho mejor que se trabajara y todos los profes juntos de la básica para poder plantear un proyecto basado en un problema o cada uno en su área, o sea, como vincularse, lo que tú hablabas al principio, ¿no? Como desde las distintas áreas de aprendizaje y poderlo ir trabajando en las distintas áreas de conocimiento, pero en conjunto. Mira, ahí tengo un ejemplo que siempre me quedó muy... que me tocó muy profundamente. En la primera mitad de los años 90, en el proyecto de Chile Joven, se desarrollaban proyectos de aprendizaje y se complementaban con castellano y matemática, y a los cabros se les amargaba la vida. Estaban muy contentos en lo práctico, pero se les amargaba la vida con lenguaje y con matemáticas.
porque ahí el problema si hormiga se escribe con H, Claro. o dónde va el acento, eso les complica la vida, evidentemente. Pero entonces nosotros, pero así enfocan originalmente los profes de lenguaje. Para nuestra población, y a partir de esto lo que estamos haciendo, uno puede replantearse, por ejemplo, precisamente en la permanente documentación de los trabajos. En este proyecto ahí dijimos que tomen fotos, primero de su máquina, después ellos trabajando el producto, etcétera, y finalmente una cosa más abstracta, pero al comienzo simplemente describiendo eso de mi máquina. Verbalmente muy simple la estructura, sobre la base de una foto, vale decir, tienen la foto, saben de qué están hablando y tienen que comunicarse sobre algo Claro. que saben. ¿No? Si yo les pido que comunican sobre la metamorfosis de Kafka, se mueren, ¿no? Pero ahí comunicamos y dedicamos tiempo a desarrollar su capacidad de comunicación, pero comunicamos de una manera concreta y sobre algo que ellos saben. Una foto que ellos mismos tomaron de su ambiente en el taller o en la empresa o donde sea. Después, las operaciones, ¿no? Foto de la operación y describiendo la operación. Eso ya es mucho más exigente de verbos, ¿no? Es un desafío lingüístico distinto. Claro. Y finalmente, normalmente terminábamos con seguridad del trabajo, ¿vale? Es decir, ahí sobre algo que no se ve, algo potencial, los peligros, los riesgos. Entonces eso ya es otro desafío nuevo, hablar sobre algo que está ahí presente, pero no tan visible y cosas por el estilo. Y ahí realmente los chiquillos comunicaron, les gustó comunicarse. No hicimos demasiado hincapié en hormiga o hormigón con H o sin H. Hicimos finalmente una gran exposición con eso, donde los padres, las madres, hermanas, hermanos, amigos, podían ver esta producción y significaba un gran orgullo para estos niños. Así que ahí logramos eso. Eso Lograron es una integrarlo. anécdota, como esta integración realmente del área básico o humanista científico. Otra anécdota donde tenemos que, como profe, ser atentos cuáles son las posibilidades, las potencialidades. Miren, me tocó una vez en un trabajo en Cabildo, en el Liceo de Minas. No estoy hablando del Liceo de Niñas, no. Liceo de Minas, de minero, de actividad minera. En el Liceo de Minas en Cabildo, por un par de semanas, talleres ahí, y ahí en algún momento, ahí tenían en el patio trabajando una cuadrilla de estudiantes a los cuales le faltaba una nota y que tenían entonces ahí trabajando, armando maceteros de concreto. En el patio, ya. Los cabros muy
entusiasmado, le gustaba. Al fin, con los polones que le sobraban, se hicieron un obelisco para ponerse ahí un recordatorio con... Ya, muy, muy entusiasmado. Y ahí estaban ahora los maceteros, ¿no? Ya, hay que llenarlos con tierra. Ya, yo voy a traer mañana 2 sacos de tierra. Ay, si falta, bueno, el día siguiente traigo otro saco, 2 sacos más. Ahí se le estaban ahí comprometidos en resolver este problema. El profe, que no estaba demasiado encima, precisamente, se perdió la gran oportunidad de repasar con ellos todo lo que está de metrología y de calcular volúmenes en un contexto que a ellos les convoca, donde realmente calcular volumen es de su interés, donde después pueden decir necesitamos tanto saco. Pero ahí se quedaron a la deriva, gato, saco, y si falta traigo algo más. Eso es farrearse oportunidades de aprendizaje, farrearse las oportunidades que frecuentemente las hay, no voy a decir siempre, pero frecuentemente, de integrar los aprendizajes de la especialidad con el área básica. Es un desafío también para el contexto. Sí, chileno. por supuesto. Claro. En este sentido, evidentemente, estos aprendizajes hay que considerarlos, estos aprendizajes del área básico que surgen en el contexto del proyecto de aprendizaje. Pero ahí el proyecto de aprendizaje no está limitado estrictamente a las habilidades operatorias. Eso es un poco la idea. Siempre buscar integrarlos. Y sobre todo, como hemos visto muy de pasadita, también los aprendizajes sociales, comunicativos, de organización, de cooperación y de ponerse de acuerdo. Y de eventualmente de pelearse. Pero si hay que pelearse, lidiar con argumento. No, eso también es una parte de las habilidades sociales. Lidiar con argumentos. Exacto. Y cosas por el estilo. Esa es la idea. En este sentido, un proyecto de este tipo es realmente muy de integración. Y eso fue el problema fundamental para formar una persona competente, no tener miles de elementos de la cultura material o inmaterial ahí inconexo, sino precisamente la capacidad de la persona de acceder a estos, seleccionar estos y combinarlos. Eso es lo fundamental del cual me parece quería conversar hoy. Yo creo que fue un abrebocas, Germán. Todos quedamos, yo creo que bien entusiasmados para ver y poder verlo abordado en el siguiente conversatorio. No sé si en la audiencia estamos igual pasaditos del tiempo, pero tenemos tiempo para una pregunta. Si alguno de los participantes quiere ponerla en este momento en el chat. Si no, nos la hacen llegar también para responderla. Germán las está respondiendo por correo electrónico, así que ahí no habría ningún problema. Por otro lado, también invitarlos a todos los participantes a que sigan las redes sociales de Red Futuro Técnico. Están en Instagram, Twitter y también en LinkedIn.
y en YouTube, por si quieren ver este video nuevamente. ¿Tengo una pregunta para eso o un comentario? No. Ya, ahí había uno sobre la pandemia, lo que habíamos conversado en la preparación en este contexto. Yo creo que eso es un desafío complejo. Pero evidentemente, la fase 1, 2 y 3, vale decir, análisis del problema, el tema de buscar y discutir información y la planificación se puede perfectamente desarrollar en ambientes digitales. ¿No? Eso, precisamente ahí tenemos hay que prepararlo, hay que plantear bien los desafíos, pero estas tres fases efectivamente pueden hacerse. Evidentemente y seguramente más que alguno de los colegas ya ha sufrido este problema, con el tema de los laboratorios y los talleres estamos complicados en este contexto. Evidente, muy complicado. Sin embargo, aunque no en este momento y no solamente con los recursos de a bordo, evidentemente ahí podría ser a partir de algún momento cuando hay los materiales, trabajar con realidad virtual, ¿no? Se puede, todo el tema operativo, se puede en buena parte simular con los dispositivos de realidad virtual, pero eso es evidentemente de complejo desarrollo y tendría que avanzar por este lado. Mientras no están estos elementos, francamente, no tengo grandes laboratorio y taller son ahí un problema y tenemos estos problemas en la TP, por supuesto. Mientras habría que ver cómo se organice en los tiempos cuando se puede bloque este aprendizaje, bloque, ¿no? Bloques, exacto. Ya, cuando hay fase 2, rápidamente, un par de bloques muy concentrados en la operatoria. El otro tema de documentación y reflexión también es perfectamente posible en un ambiente de Zoom o algo por el estilo, a través de un chat o cosas por el estilo. Vale decir, muchos de estos elementos, de estos 5, 1, 2, 3 y 5, son perfectamente manejables de manera virtual. Los temas de la realización del proyecto, de la operatoria del proyecto, que implica laboratorio y talleres. No tengo una solución. No, es el contexto. Esperemos que en un tiempo más podamos por lo menos volver y si no, que este tiempo lo podamos usar para abordar posibles soluciones. Se debería invertir un poco de tiempo y de plata en nuevos proyectos de realidad virtual para estos efectos. Es verdad. Bueno, Germán, con esta ronda de preguntas, pero más que eso de comentarios, pues paso a agradecer a los participantes
por su asistencia, también a ti por seguir compartiendo con nosotros en esta instancia. Como lo mencioné anteriormente, creo que esto simplemente fue un abrebocas del rol o sobre el rol que tiene el profesor en esta metodología y el desafío que tiene para poder integrarla en su campo de acción. Razón por la cual quiero desde ya extenderle a todos los participantes la invitación para volver a conectarnos el 23 de junio, donde se discutirá efectivamente la planificación de los escenarios y cómo es este proceso de acompañamiento de esta metodología. Así que no sé si quieres despedirte, dar algunas pequeñas palabras antes de desconectarnos. Ya, ahí evidentemente eso fue un poco el concepto de aprendizaje activo en un contexto de aprendizaje por problemas / proyectos. Eso es lo conceptual. La próxima vez nos vamos a dedicar un poco a reflexionar sobre cómo cambia el trabajo del profe en este contexto, ¿no? Ahí vamos a pegarnos por este lado, el rol del profesor desde la planificación hasta la evaluación de un proyecto. Y así que espero que ahí todos se puedan hacer un tiempo para compartir el próximo capítulo de esta telenovela. Súper, Germán. Muchas gracias. Les recuerdo a todos, próximo 23 de junio. Por favor, no se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales. Y con esto terminamos el conversatorio número 2. Así que les deseo a todos una feliz tarde y nos vemos. Chao. Bueno, hasta luego. Chao.